Y el programa se viste de gala para recibir a un formador de formadores como es mi coronel Federico Requena. Mi coronel, pues uno de los mejores y más antiguos emergenciólogos que tiene la red sanitaria de salud, pero no solamente en la salud militar, sino también en la salud pública. ¿Y por qué decir formador de formadores? Porque está en su savia poder formar no solamente a los emergenciólogos, sino a las evacuaciones aeromédicas, pues una de sus múltiples especialidades. Gracias. ¿Qué se siente el ser parte de un equipo multidisciplinario y qué ser un emergenciólogo en Venezuela? Bueno, yo me siento muy contento primero porque es una especialidad que no es muy conocida aquí en Venezuela, parece mentira. Pero después que la conoce, la gente sabe lo necesario que es. ¿Okay? Y bueno, formador, sí soy formador porque de verdad es lo que me gusta, la docencia, me encanta la docencia, de verdad. Estoy muy feliz porque ahorita aquí en Margarita, no dijiste que estamos en Margarita, pero estamos en Margarita. Estamos proyectando el posgrado de Medicina de Emergencia y Desastre. Soy el más antiguo de los emergenciólogos militares que hay, aunque no el más viejo, pero sí el más antiguo. Conste. Pero sí hemos desarrollado bastante la emergencia en el país. Bueno, ahorita entrevistaste a otras personas que son parte el staff que se está presentando acá en el Congreso, el primer Congreso de Medicina de Emergencia Militar, auspiciado por la DIGE Salud. Gracias por eso, de verdad yo estoy sumamente contento porque estemos haciendo este congreso aquí en la isla de Margarita. ¿Cuál es el papel de un emergenciólogo en nuestros hospitales o en nuestros centros de salud? Porque vamos a decir que es importantísimo el emergenciólogo tanto a nivel privado como público. Sí, el emergenciólogo es el que recibe. El emergenciólogo no es competencia para las otras especialidades, aunque de repente a veces lo piensen, porque nosotros tocamos un poquito de cada una de las especialidades, pero nosotros somos más bien un apoyo. Entonces, cuando llega un paciente a la emergencia, somos los que recibimos, estabilizamos al paciente, le salvamos la vida en el momento y pasamos después, a posteriores, al tratamiento crónico con las otras especialidades. Y en el medio público, en el medio privado, es importantísimo. Primero porque el emergenciólogo es un administrador, además de médico, especialista que resuelve la parte de emergencia, él administra la emergencia. Yo le he dicho en otras oportunidades, la emergencia es la tierra de todos, pero la tierra de nadie. Todo el mundo convive en la emergencia, todas las especialidades, pero el dueño de la emergencia debe ser alguien que tome la batuta y ese alguien es el emergenciólogo. Entonces convido me siento feliz que por lo menos la Universidad de la Ciencia de la Salud se ha proyectado ir adelantando el programa de Medicina de Emergencia como uno de esos programas base para los posgrados que están desarrollando. ¿Qué aristas ve usted en cuanto a la etiología? Es decir, ¿cuál es la causa que consultan más a nivel de las emergencias en nuestros centros de salud? En nuestros centros de salud y a nivel mundial, las causas cardiovasculares, problemas cardiovasculares, ¿okay? Por el tipo de alimentación, por el sedentarismo, la mayoría, por eso es que, bueno, uno de las especialidades que más está desarrollada a nivel mundial es la cardiología y es la que le meten más dinero los laboratorios porque es la primera causa de asistencia, de atención de emergencia en el país y en el mundo en general. Aunque todo ha mejorado, cada día se mejora un poco más, pero cada día se descubren cosas nuevas. Mi coronel, ¿en una emergencia se puede ventilar un paciente? No se puede, se tiene que ventilar un paciente. Dependiendo de la patología, ¿no? Pero yo no sé, la pregunta es si se puede hacer o se tiene que hacer o qué. Las dos. O sea, dependiendo de la patología, se va a hacer y se puede hacer. Y en una emergencia podemos empezar desde lo mínimo, que es la respiración boca a boca, hasta lo máximo, que son los ventiladores mecánicos. Pero todo se debe hacer y todo lo tiene que saber hacer un emergenciólogo. Un emergenciólogo
toca también terapia intensiva. Muchas veces dicen, bueno, pero ustedes son medio intensivistas, porque nosotros manejamos la ventilación mecánica. Cuando aquí hubo el COVID, a mí me llamaron a que yo le diera clase a los muchachos que iban a estar, y yo, bueno, pero ¿para qué yo voy a dar clase de ventilación mecánica si aquí hay intensivistas que la pueden dar mejor que yo? No, pero es que usted es el docente, no, sí, pero deja que los intensivistas háganlo, porque uno no quiere ser competencia, uno quiere actuar. En cuanto a ese manejo de emergencia, por supuesto, también tenemos heridas exsanguinantes y en la parte o en el mundo militar, una de las especialidades pues está la cirugía de guerra. ¿Ha tenido la oportunidad de poder interactuar justamente en esas causas que tiene que ver con la medicina de guerra? Interactuar con las especialidades que tienen que ver con la medicina de guerra todo el tiempo, porque nosotros en nuestras emergencias, en las unidades de traumachoc, vivimos una medicina de guerra prácticamente, porque hay muchos accidentes de tránsito y ahorita con la proliferación de las motos, más todavía, han habido muchos. Y en la parte de medicina de guerra como tal, en el terreno, sí, o sea, nosotros hemos practicado y para eso estamos, y de hecho ya hubo un congreso, ya han habido congresos de medicina de guerra y de medicina militar también, en la cual desarrollamos lo que es esa parte de la medicina de emergencia, que es la medicina de guerra. Nosotros tocamos varias aristas y yo coloqué en mi especialidad cuál es el campo laboral. Uno de los campos laborales es la medicina militar. Además que el Hospital Militar Sayago Mora tiene algo especial, que son los hospitales quirúrgicos móviles, y a usted le ha tocado la comisión de desplegarse, saltar el charco, desplegarse de Margarita hacia tierra firme. ¿Cuál ha sido su experiencia justamente en este sistema de hospitales? Mira, este sistema de hospitales es fabuloso, sobre todo para llegar a donde otros no llegan. Es como los helicópteros, en la parte de aeronáutica, nosotros el lema del grupo 10, del grupo 10 de los helicópteros de la aviación militar, llegamos a donde otros no llegan. Bueno, los HQ, hospitales móviles quirúrgicos, llegan a donde no llega la medicina en otras partes, aunque allí nombraron que tenemos no sé cuántos miles de ambulatorios y centros de salud a nivel nacional. Hay lugares en los cuales no puede llegar y no llega completa la salud. Y nosotros brindamos, y hemos brindado, la otra vez hicimos un periplo por todo el oriente del país y de verdad fue fabulosa la experiencia. ¿Puede hacer parte quirúrgica en estos hospitales? Sí, bueno, de hecho, lo máximo que se hace es parte quirúrgica. Se hicieron varias operaciones, tanto de oftalmología como de cirugía general. Y una cosa que quería decir, que actualmente se han especializado el personal, que hay cursos en sanidad aeronáutica, en sanidad militar, perdón, hay cursos específicos para tripulantes de HQ, certificados y recertificados internacionalmente. Entonces nosotros tenemos esos HQ que antes eran una pieza de museo, todos se renovaron y todos están en perfecta condición. Usted entra a un HQ y cree que está en un avión nuevecito. Así es, mi querida Venezuela, un orgullo tener este talento humano y por supuesto ustedes contar con una salud que se puede desdoblar para tiempos de paz y para tiempos de excepción. Quédate con nosotros que seguimos con este programa tan especial desde la Perla del Caribe, Brújula Médica con cirugías y medicina de emergencia. Y un tema muy importante es la evacuación de un paciente. Yo estoy contentísima de poder hablar del traslado aeromédico. Me encuentro con Rafael Silva y tener una responsabilidad, porque si bien es cierto ese minuto de oro es válido, ustedes son los encargados de en ese espacio donde quizás sea difícil entrar incluso por vía terrestre o llevar más rápido a un paciente, tener que hacerlo a través de los espacios aéreos.
¿Estamos normatizados nosotros en el país para poder hacer traslados aeromédicos? Bueno, gracias por la oportunidad, sobre todo, de poder explicar este tipo de cosas. Y bueno, esa pregunta que estás haciendo es sumamente interesante, ¿no? Sí estamos normatizados, ¿ok? Actualmente se está evaluando y se está llevando adelante una actualización de lo que es la norma, en este caso es la norma, la Regulación Aeronáutica Venezolana 135, y está actualmente en consulta pública para mejorar la gestión de este tipo de actividades, ¿no? Y poder entonces de esta manera adecuarnos a los requerimientos internacionales que tienen que ver con la materia del traslado aeromédico. Una gran comisión porque tener que llevar a un paciente el traslado, el equipamiento y por supuesto el talento humano. ¿Cómo podemos hacer eso posible y pues estar dispuestos en todo el país? Bueno, nosotros tenemos nuestra base central aquí en Caracas, en Maiquetía, ¿no? Desde ahí se despachan las aeronaves como tal. Todo lo que tiene que ver con la dotación médica de los servicios es un tema que se maneja a través de un área que se llama electromedicina, que es la que controla que todos estos equipos estén de forma adecuada, disponibles para este tipo de traslados. Y nuestro personal es un grupo multidisciplinario que incluye pilotos, mecánicos, que la gente a veces no se da cuenta que eso está en el tapete. Sí. Pero bueno, hay mecánicos detrás de todo esto, hay personal técnico especializado en la materia y el personal médico como tal está continuamente capacitándose en materia de lo que tiene que ver con el traslado aeromédico. Hoy casualmente, dando esta charla acerca de lo que es el CRM aeromédico, estaba hablando de lo que son los avances y cómo la aeromedicina ha ido avanzando y modernizándose en temas de seguridad operacional, en temas de seguridad en los factores humanos, en temas que tienen que ver sobre todo con la operación segura de este tipo de servicios. ¿Hasta qué punto, mi doctor, nosotros podemos trasladar un paciente? ¿Hay un requisito que deben cumplir para poder hacer un traslado o por el contrario hay causas que me permitan no trasladarlo? Sí, hay lo que se denominan contraindicaciones, ¿no? Porque como tú estás sometiendo a un paciente a diferentes condiciones, lo que se llaman estresores, y a ambientes que son diferentes, varían según la altura, entonces hay condiciones en las que tú no puedes trasladar a un paciente. Por ejemplo, un infarto en proceso no está indicado que se haga el traslado en una aeroambulancia. Y una cosa importantísima que hay que aclarar, que es que el rescate es una cosa distinta a la evacuación aeromédica como tal. El rescate consiste en buscar a un paciente, a una persona y salvarla. La tienes que salvar sea como sea. Entonces, por segunda intención, tú omites muchas cosas. Pero un traslado aeromédico, que es un traslado controlado dentro de un ambiente donde ya el paciente fue previamente clasificado y previamente tratado, debe ser lo suficientemente estable para garantizar que durante todo ese trayecto el traslado sea igual. Entonces, esas condiciones son las que marcan las pautas acerca de lo que se puede hacer o no. Si un paciente, como te repito, infartado, ese infarto está en proceso, el traslado aeromédico no está indicado porque las variaciones del ambiente lo pueden afectar enormemente. Entonces sí hay algunas patologías que no están indicadas para ser trasladadas por vía aérea. ¿Todos los aeropuertos en el país están certificados para poder recibir una aeroambulancia? No todos, ¿no? De hecho, nosotros operamos solamente en aeropuertos que están controlados, se denominan controlados, que tienen todos los requerimientos que se necesitan para poder operar. Aunque hay una gran cantidad de aeropuertos que son no controlados, como se conocen, en ese tipo de aeropuertos casi nunca operamos por temas que tienen que ver con los seguros y la parte de seguridad operacional. Y justo cuando ya hacen el aterrizaje, hacen el traslado de la aeroambulancia a la ambulancia ya como tal. Sí, nuestros traslados son cama a cama. Siempre nos encargamos de todo lo que es la coordinación del evento desde el inicio hasta el final, porque de esa manera podemos garantizar que el traslado fue ejecutado de forma coherente. No es lo mismo que tú llegues y le entregues el paciente en unas condiciones a una ambulancia que no fue previamente coordinada por ti y que corres el riesgo de que estas personas no sepan
todos los detalles del caso y entonces simplemente omitan cosas que a lo mejor pueden traducirse en que el paciente se complique posteriormente. ¿Hay alguna contraindicación, mi doctor, entre trasladar a pacientes de edades extremas o embarazadas hasta un punto de edad gestacional? Sí, en el caso de las mujeres embarazadas hasta la semana 32 aproximadamente, no es bueno que hagan el traslado en avión. Aunque las aeroambulancias son presurizadas, ¿okay? Ella ya está en una etapa en la que es muy susceptible a los cambios barométricos, que son los cambios de presión en la cabina. Con respecto a la edad, no hay límite de edad para transportar a las personas, ni pequeños ni grandes. Lo que sucede es que los bebés, por ejemplo, en incubadora necesitan todos estos equipos adicionales, ¿no? Nosotros también contamos con unidades neonatales, pero no hay una limitación para el tema de transporte por edad. ¿Nosotros podemos transportar a pacientes que estén en ventilación mecánica? Sí, nosotros podemos trasladar pacientes totalmente en cuidados intensivos, tanto en cuidados intensivos en ventilación mecánica, bombas de infusión, incluso unos modos ventilatorios nuevos que se llaman ECMO, hasta ese tipo de servicios se pueden manejar. En Venezuela actualmente no se está manejando el ECMO, pero estamos tratando de llevar ese programa adelante. ¿Cómo podrían contactarlo a nivel nacional? Porque es importante que pues, el país sepa que cuenta con personal calificado y certificado para poder hacer este tipo de transporte. Bueno, nos pueden localizar por las redes a través de @aeroambulanciasilva, ¿okay? Y ahí aparecemos en todas las redes y por ahí nos pueden contactar y de esa forma pueden recibir orientación de nosotros con respecto a cualquier tipo de requerimiento que puedan tener al respecto. Bueno, mi querida Venezuela, esto es parte de tu talento humano. Quizás a veces no conocemos y tenemos personal altamente calificado, especializado y como dice el doctor, cada uno tiene quizás su gran comisión. Esos héroes anónimos que están detrás, como son nuestros mecánicos, nuestros técnicos, hasta pues médicos y enfermeras especialistas en el área. Quédate con nosotros, que en minutos volvemos con este programa especial Medicina de Emergencia. Y Brújula Médica se traslada a la perla del Caribe, Margarita, en este programa especial de Medicina de Emergencia. Me encuentro con el licenciado Vázquez y no es más que la perfecta fusión cívico-militar policial, la Fuerza Armada, la salud del Estado y protección civil. Ese ente que se activa cuando ocurre un desastre. ¿Qué nos puede decir acerca de esa gran función y comisión que tiene Protección Civil ante un evento que podría ser una emergencia y cuál sería la diferencia con el desastre? Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, por esta invitación a este magnífico y sea bienvenida a la perla del Caribe, a la isla de Margarita. Y usted lo decía, en plena fusión cívico-militar policial y protección civil y bomberil. Nuestra misión humanista, y lo decía mi comandante presidente, que somos los primeros en llegar y los últimos en retirarnos cuando existe o cuando hay un evento no deseado, cuando pasa de la emergencia al desastre. Decimos que pasa al desastre, mi coronel, es cuando sobrepasa la capacidad de respuesta de los organismos de atención primaria como bomberos y protección civil y entramos nosotros no solamente a administrar el recurso humano, sino los recursos materiales, los recursos y los medios que tenemos en escena y trabajamos bajo un sistema de comando de incidencia y una metodología internacional que se llama INSARAC, que esa metodología es lo que nos indica la manera y forma de cómo trabajar dentro de la administración del desastre. Entonces la diferencia es que la emergencia es atendida por los organismos locales con sus recursos y el desastre cuando sobrepasa esa capacidad de respuesta. La importancia, mi licenciado,
justamente en la preparación. Porque si vamos a lo que es el ciclo del desastre, tenemos el predesastre, el desastre como tal, y luego la fase posterior, que tiene 2 divisiones. Pero realmente Protección Civil, ¿trabaja en todo el ciclo o solamente en el manejo primario? Pues manejamos en los prospectivos. La gestión de riesgo se maneja en los prospectivos y los correctivos, donde los prospectivos es la mitigación del riesgo, la preparación a las comunidades, enseñarles a las comunidades cómo elaborar sus mapas de riesgo, saber cuál es su zona vulnerable y enseñarlos a que ellos utilicen sus sistemas de alerta temprana para prevenir cualquier evento no deseado, ya sea de índole de la naturaleza o puede ser la causada por nosotros los hombres o nosotros las personas, porque los eventos son socionaturales. Entendamos que somos nosotros a veces que no entendemos el ciclo de la naturaleza y empeoramos la situación. Y en los correctivos trabajamos en la fase en el durante. Entonces estamos en las fases pre-desastre, en el desastre y post-desastre también. Trabajamos todo el ciclo del desastre. Bien lo decía usted, en el momento en que inicia, pero que son los últimos que se retiran. Totalmente, totalmente. Porque bueno, es el llamado al humanismo, a socorrer, a ayudar al más necesitado, y en ese momento de mayor vulnerabilidad, de mayor sufrimiento, es cuando nosotros extendemos nuestra mano amiga para solventar esa situación. Nuestro señor viceministro, en sus ruedas de prensa y sus entrevistas, ha significado, ¿no?, el logro que ha tenido la gestión de riesgo, porque en las lluvias que hemos tenido, la cantidad de fallecidos ha sido mínima. Y entonces eso nos dice a nosotros que la gestión de riesgo, que la prevención está dando su fruto. Vamos a prevenir para no lamentar. Así es, y la parte de la preparación, como poner en contexto a la comunidad con esa atención en ese minuto de oro. Vamos a hablarles a ellos qué significa la medicina prehospitalaria en este caso, ese primer momento que incide en la respuesta secundaria e incluso en la prospectiva de ese paciente. Sí, nosotros cuando somos llamados a atender alguna situación, siempre vamos pensando en lo peor para que cuando lleguemos al sitio sea algo menor. Y en esas perspectivas poder brindarle en ese minuto de oro, en esa hora de oro, poder darle soporte de vida a esa persona que está con un sufrimiento o con un padecimiento o con un incidente o un accidente. Entonces nos preparamos para atender, y lo decíamos temprano, a veces nos volvemos hasta psicológicos porque prestamos hasta los primeros auxilios psicológicos en esa persona que tuvo un incidente, solamente daños materiales, pero bueno, queda afectada por todo lo sucedido. Entonces nos preparamos también en el aspecto psicológico para atender y ayudar. Y quizás aquí abrir un poco esa ventana, Milicen, al pueblo venezolano. A veces nos movemos por la curiosidad, por el morbo que puede causar algo que estamos viendo, y ese minuto lo diluimos en un minuto de grabar algo que vas a pasar a una red social, olvidando lo humanista, la empatía ante ese incidente. Por ejemplo, hoy en día que ha aumentado un poco los accidentes a nivel de nuestros motorizados, ¿qué llamado puede hacerle al pueblo venezolano justamente para eso? Bueno, el llamado que ha hecho nuestro comandante presidente es a la conciencia, a que apelamos a ese humanismo que debe de estar grabando para subir a las redes sociales, es ayudar. Con una llamada telefónica a través de los números de emergencia 911 podemos salvar muchas vidas. Tenemos allí compañeros que están las 24 horas del día, y es importante que nuestra comunidad sepa y aprenda que tenemos un sistema de comando y control y vigilancia que es el 911, que abarca toda Venezuela y que nos puede ayudar a salvar vidas como lo hacemos nosotros en Protección Civil. Un orgullo este sistema, cómo se ha cohesionado, cómo se está preparando, cómo está preparando a la comunidad. Y aquí se me hacen los minutos cortos, pero dar las gracias de su existencia
y por supuesto usted allá en casita seguirse preparando. Quédate con nosotros que seguimos en este programa especial Medicina de Emergencia. Complacidos por tener al doctor Amarista, quien es internista y además ha sido jefe de emergencia tantos años de uno de los hospitales principales de este estado bolivariano. Es así. Mi querido doctor, desde su punto de vista del manejo de emergencias, ¿cómo se comporta la morbilidad en esta área tan especial? Bueno, mira, hay varios factores que son importantes, son multifactoriales. Obviamente no es uno solo. Básicamente, el ser un estado costero o costeño, donde el salitre predomina y el consumo de sal es sumamente alto. El principal factor de riesgo cardiovascular que tenemos nosotros en la isla, como es a este nivel mundial, es hipertensión arterial. Y hay que recordar pues, que la hipertensión, si bien la hipertensión es el factor de riesgo más importante a nivel mundial y la causa de muerte cardiovascular más frecuente, la aterosclerosis que la acompaña también es otro talibán que definitivamente pues, es otro que acompaña la mortalidad tan alta. La mortalidad por enfermedad cardiovascular, que es básicamente por infarto y por accidente cerebrovascular, alcanza cerca del 30%. Es decir, algo así como 114,000 muertes por año. Es mucho. Así es. Quiere decir que de esas 114 muertes, que puede sucederse por día, el 80% de los casos se deben a hipertensión arterial y aterosclerosis. Es decir, las enfermedades cardiovasculares que repuntan o siguen repuntando según el Global Burden of Cardiovascular Disease de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela no escapa a ello. Y la isla de Margarita menos, con estos factores de riesgo tan importantes que te estoy diciendo, especialmente los nutricionales y especialmente pues, el consumo de licor, que es sumamente alto. ¿Ves? ¿Qué hacer en una emergencia cuando llega un paciente con un dolor precordial agudo? Porque muchas veces si nosotros no tenemos ese staff preparado, quizás algunos corren de un lado a otro y ahí el papel fundamental es el líder de la emergencia. Bueno, tú lo has dicho. Como líder de esta emergencia, tú tienes que preparar al personal que labora contigo, comenzando desde el camillero hasta el residente más preparado. Y pues poner al tanto a todos los especialistas o subespecialidades que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares para que estén oídos al tambor acorde con estas patologías que son frecuentes o muy frecuentes en esta emergencia del hospital. Con respecto al infarto, hay un arquetipo que debe conocerse que se llama mona. La mona saluda al paciente con infarto. Mona son las siglas de morfina, oxígeno, nitrato y aspirina. ¿Okay? Eso es lo mínimo que debes hacer cuando el paciente ingresa a esta emergencia que tú sospechas. Eso se llama técnicamente cardiopatía isquémica. Correcto. Puede ser infarto agudo o puede ser angina inestable o muerte súbita, a veces ingresa muerte. Entonces, lo importante que tú bien lo has dicho es la prevención, y la prevención es la preparación en la emergencia, que pareciese paradójico, ¿no? Vamos a prevenir, pero ya el paciente llegó a la emergencia, sí, vamos a hacer prevención secundaria, es decir, ya hizo la lesión, vamos a prevenir que no se nos vaya a morir porque vaya a ser una complicación mayor en la emergencia. Como te digo, las patologías más frecuentes son las cardiovasculares, y entre ellas, por supuesto, el accidente cerebrovascular, que es muy frecuente en la isla, especialmente el isquémico, por supuesto, el 70% de los casos, y la cardiopatía isquémica, como te dije antes, que se traduce en infarto agudo, angina de pecho o muerte súbita. En el caso de poner en contexto a los televidentes, una diferencia en la emergencia, de emergencia y urgencia,
porque a veces nosotros como pacientes no lo somos tanto, nos impacientamos porque nos atiendan, pero es que en el criterio médico debe prevalecer salvar la vida de un paciente. Claro. Bueno, en este primer lugar, pienso que es harina de otro costal lo que te voy a decir. Ya los términos de urgencia y emergencia no se usan, ¿sí? O se utiliza emergencia, que se considera que son cifras tensionales altas con síntomas, es decir, cuando hay afección de lo que llama el médico órganos blancos. ¿Qué son los órganos blancos? Los órganos que atacan principalmente el problema cardiovascular, es decir, cerebro, corazón, riñón, etc. Y ahora se llama tensión alta con cifras elevadas sin lesión de órganos blancos, lo que se llamaba antes urgencia. Correcto. ¿Ok? Y obviamente pues el target fundamental o la diferencia fundamental es si hay lesión de lo que llamamos nosotros órganos blancos. Repito, cerebro, corazón, retina, riñón y por supuesto la arteria periférica. ¿Okay? Lo importante de esto, que al paciente le cuesta entender que el paciente cuando no tiene una emergencia, cuando tiene cifras tensionales altas que no tienen lesión de órganos blancos, el tratamiento puede ser oral inclusive, e irse para su casa. ¿Okay? Pero cuando es una emergencia, el paciente tiene ciertas condiciones que son importantes. Por ejemplo, en la emergencia hipertensiva, el residente incluso tiene que entender, y el médico, que no es prudente bajar la presión bruscamente. La tendencia es que, sobre todo los que cuando nos recién graduamos hace poco tiempo, hace un tiempo atrás, pues la tendencia es bajar la presión cuanto antes para evitar daño. Y resulta que si tú bajas la presión muy rápidamente, haces más daño que si la mantienes estable. Y hay cifras, fíjate, si el paciente tiene menos de 180, 110, no tienes por qué bajarla bruscamente. La tienes que bajar, pero no bruscamente. ¿Qué significa no bruscamente? Menos del 10% en tiempo prudencial. Pero no como la gente tiende a bajarla. Repito, si tú bajas la tensión bruscamente, las lesiones que se producen son peores que si el paciente tuviera la lesión, porque se hipoperfunde los órganos. Baja la perfusión del cerebro, baja la perfusión del corazón, baja la perfusión del riñón y el paciente pues hace isquemia y muerte. Así es. Pero también vemos que otra patología que pone en jaque la vida de los pacientes son las patologías que obstruyen la vía aérea, que en su desenvolvimiento en estos 20 años o más en estas emergencias, ¿qué piensa desde la vía aérea y qué podemos recomendarle al pueblo venezolano que debe hacer? Mira, básicamente hubo un estudio muy importante, especialmente en la isla de Coche, por un colega nuestro que se dedicó prácticamente al estudio del asma bronquial, que es sumamente frecuente en Coche, en la isla de Coche, y que los resultados fueron pero muy positivos en cuanto a estadísticas nacionales. Y básicamente el problema fundamental es de cumplimiento de tratamiento. Primero, de diagnóstico preciso, y una vez que se hace diagnóstico de afección bronquial, ya sea asma, enfisema pulmonar, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, el paciente no cumple el tratamiento. Eso es prácticamente la norma. Y tiene que entender el paciente con asma bronquial y especialmente el paciente con EBOC, así se llama, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como su nombre lo dice, es una patología a largo plazo. Así y que el tratamiento es a largo plazo. En la mayoría de los problemas que vemos nosotros respiratorios, aparte de la obstrucción aguda de la vía aérea por cuerpo extraño, etcétera, que eso se ve sobre todo en pediatría por accidente, en adultos es infrecuente, pero en adultos básicamente es bronquitis crónica por fumador, el tabaco es impresionante, como se consume aquí en la isla de Margarita, y asma bronquial, que también, que te repito, especialmente en la isla de Coche, es sumamente frecuente. Y yo pienso que, bueno, tengo una
unos trabajos sobre esto, hechos en esta emergencia, que la falta de cumplimiento del tratamiento y de entender que es una enfermedad crónica y no cumplir las normas que necesita un paciente crónico, pues hace que se repita o se reitere su ida para la emergencia en forma consciente. Así es, y estos minutos se nos hacen corticos. Ay, Dios. Agradecerle, mi querido doctor, y usted allá en casita, si tiene un diagnóstico, no se sabotee, acepte la patología, tómese lo que le indica el especialista, colóquese los inhaladores por el tiempo en que se indique y no se pierda de la consulta. Gracias, mi querido doctor, y usted en casita, quédese allí, que ya volvemos con la última fase de este programa especial, que creo que lo repetiremos porque hay mucha tela que cortar. Complacidos de tener al doctor Félix Madrid con nosotros, además que quizás no lo recuerde, pero formador de muchos de los que estamos egresados del Carlos Arbelo en nuestro Hospital Militar Universitario tipo 4, un cardiólogo excepcional, y se nos vino para la perla del Caribe. Nosotros tristes, pero Margarita ganó con su presencia en esta isla tan bella, tan importante y con gente tan especial. Por supuesto, mi doctor, las patologías cardiovasculares son hoy en día pues una de las que te pone en jaque la vida. ¿Cómo nuestros televidentes pueden diferenciar cuando están en presencia de un infarto en evolución o una angina? Bien, lo primero que hay que hacer es diferenciar las posibilidades de síndrome coronario agudo. Dos de ellas una es el infarto y otra es la angina. El paciente va a consultar a la emergencia por un dolor torácico. Él no consulta porque tiene un infarto o porque tiene una angina. Consulta por un dolor torácico. La función del médico que lo recibe en ese momento es hacer la clasificación, la diferenciación de qué tipo es el dolor torácico, la causa del dolor torácico. En cuanto a digamos, la gravedad, por supuesto que el infarto tiene mayor gravedad que la angina. La angina es como decir la manifestación clínica de un dolor en el tórax anterior con actividad física o en reposo, que tiene unas características muy precisas, es opresivo. En cambio que ya el infarto es ya la lesión necrótica instalada en el corazón. Lo que hubo antes fue el dolor, digamos la angina, lo que desencadenó, si no se trató, fue el infarto agudo, que ya es la lesión. Entonces, que el paciente lo diferencie es un poco difícil. Correcto. Él va a consultar por un dolor que es inolvidable. Todo el paciente que alguna vez en su vida tuvo un infarto, nunca olvida ese dolor. Un dolor muy preciso. El médico que lo está recibiendo, que se está encargando del caso, es el que va a diferenciar si es una angina o un dolor. ¿Quiere decir, doctor, que todo dolor precordial o un dolor torácico puede desarrollarse a infarto o puede tener otras causas? No, no todo dolor torácico es un infarto. En el tórax hay muchas estructuras que pueden doler y pueden ser, digamos, pueden simular el dolor de un origen coronario. Puedo hablarte, por ejemplo, del reflujo gastroesofágico, que no es una emergencia, pero es un dolor retroesternal, un poco urente, que por supuesto, si aparece de manera aguda, el paciente se va a alarmar y lo primero que va a pensar es que le está dando un infarto. Eso es que lo que tiene es un reflujo gastroesofágico que no es emergencia. Entonces, la diferenciación realmente es un poco difícil, porque hay estructuras que pueden doler en el tórax que no tienen nada que ver con la circulación coronaria. Puede haber dolores de osteocondritis, musculoesquelético, por ejemplo. Un motivo de consulta muy frecuente en la emergencia es la neuritis intercostal. Si está ocurriendo del lado izquierdo sobre el corazón, el paciente inmediatamente piensa que lo que le está dando un infarto. Pero es por el tipo de dolor. Es la función del médico que lo está haciendo saber diferenciar el tipo de dolor.
por supuesto, tranquilizar al paciente. Mira, lo que tienes no es un infarto, lo que tienes es esta cosa. Normalmente en las emergencias nosotros interconsultamos a cardiología. ¿Qué hacer ese médico que está, médico general, que pudiese estar en una emergencia antes de interconsultar al servicio? Todo dolor coronario debe, o dolor precordial, mejor dicho, ¿debe hacerse enzimas cardíacas? No, no. Es importantísima esa pregunta porque disminuimos los costos del tratamiento. Hay pacientes con dolor torácico que inmediatamente uno, por la característica clínica, uno sospecha que puede tratarse de un dolor de origen coronario isquémico, y por supuesto tiene indicado los marcadores mecánicos, la troponina, indicado el electrocardiograma, otros estudios como eco. Pero hay dolores que no necesariamente hay que llevarlos a hacer todos esos estudios porque aumenta por supuesto el costo del manejo del paciente. Que simplemente de repente una radiografía del tórax, si se trató de un trauma de tórax, me golpeé y ves que no hay lesión ósea ni lesiones pulmonares, lo puedes egresar con tratamiento ambulatorio sin necesidad de llegar a un ecocardiograma, a unas pruebas, unas enzimas cardíacas. ¿Okay? Pues, dependiendo lo importante de la pregunta es que la persona que lo recibe esté entrenado en Correcto. diferenciar lo que es agudo, gravedad y agudo que no es emergencia. Cuando tenemos un dolor agudo y sospechamos altamente que sí puede tener el origen cardíaco, en el electro se expresa que está ocurriendo un infarto. También, es decir, puede haber infartos con electros normales y eso puede pasar. El electro es una ayuda, pero si yo tengo la sospecha de que tiene un infarto y el electro me dio normal, tengo que hacer otras cosas. Una de ellas, solicitar las enzimas cardíacas. Si el paciente tiene un electrocardiograma normal, pero tiene las enzimas cardíacas alteradas, el paciente tiene un infarto. Un infarto sin elevación del ST, le llamamos antes el infarto no Q, pero es un infarto igual. Y fíjate, con un electro normal. Por eso es tan importante saber cómo manejar el paciente con dolor torácico para que no se te complique. No vayas a dar de alta a un paciente por la casa. Correcto. Por haber dejado de hacer cosas que pudiste haber hecho en emergencia. O sea que es importante, mi doctor, ese periodo de observación. Sin duda. En casa, para nuestros televidentes, si presentan un dolor de este tipo, como cardiólogo, ¿qué recomendación le deja al pueblo venezolano? Fíjate, en casa es como complicado hacer una diferenciación, ¿no? Generalmente son pacientes que ya tienen un antecedente o tienen una variable de morbilidad, o es hipertenso, entonces debe tener en su casa a lo mejor un tensiómetro, ¿verdad? O el paciente tiene sobrepeso o es diabético. Si es un paciente con estas características y tiene un dolor torácico, lo primero que yo recomiendo es medir presión arterial. Si está alterada la presión arterial y persiste el dolor, no quedarse en casa, acudir a un centro, a una emergencia o llamar a la atención domiciliaria para que lo atiendan en casa para resolver. Porque el problema es que quedarse en casa con un dolor torácico y no saber realmente cómo puede evolucionar, mejor es que ir a una. O sea, recomendaciones para la casa, difícil, ¿no? Decirle, mira, haga esto, haga lo otro. En el caso de que es el hipertenso que tiene un tensiómetro en su casa, pero hay quien no tiene un tensiómetro en su casa. Así es. Definitivamente una especialidad muy importante y nosotros recomendarle acuda a sus especialistas, al internista, al cardiólogo. Si tiene comorbilidades, como dice nuestro querido doctor, no pierda el tiempo porque un infarto, sobre todo en unas edades entre esos 40 y 55 años, puede definir la vida suya. Nosotros decirle gracias a mi querido doctor Félix Madrid, compañero de 1000 batallas, y ustedes, atención a ese corazón que es, por supuesto, su relojito y motor de su cuerpo. Y por supuesto la parte gerencial es básica, la organización, la planificación,
no solamente en su cotidianidad, sino en nuestros servicios de salud. Me encuentro con mi querido doctor que tiene una experiencia bastante amplia en este sentido, pues desde su formación hasta los cargos pues que ha transitado en su vida como médico internista. Mi doctor, organizar una emergencia, desde poder decir quién entra primero y quién después, un triaje para poner en contexto al pueblo venezolano qué significa y cómo lo puedo clasificar. Y hay tantas clasificaciones a nivel mundial. ¿Cuál usamos hoy en día en nuestro país, en nuestros servicios de salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, lo primero que hace es que hay que definir lo que es una urgencia y lo que es una emergencia hipertensiva. Ellos definen urgencia aquella condición que el paciente siente una extrema necesidad porque ve comprometida su vida y tiene la necesidad de atenderse de una manera inmediata. Pero realmente en la urgencia no hay un verdadero compromiso de la vida del paciente, pero el paciente siente que tiene una necesidad que lo atiendan rápido. Mientras que en la emergencia hipertensiva ya hay un compromiso de la vida del paciente y ya realmente tiene una atención en el servicio de emergencia de una manera inmediata y lo más probable. Todo paciente cuando llega a una emergencia, lo primero que se hace es evaluar al paciente para ver realmente si estamos en presencia de una urgencia o de una emergencia. El 80% de los pacientes que acuden a la emergencia teniendo una urgencia son pacientes que se pueden resolver en la unidad de triaje. El triaje está programado precisamente para eso, para resolver todas las urgencias médicas de esa unidad o de ese hospital donde el paciente acude. Si el paciente en un lapso de 2 a 6 horas no se le puede resolver la urgencia y amerita una observación, es cuando ese paciente es pasado a la unidad de emergencia, a un cubículo, para continuar con un tratamiento, con una observación, hasta que se defina realmente su patología y su tratamiento para poder ser egresado. Mientras que el paciente que presenta una emergencia es un paciente que tiene comprometida su vida y es un paciente que pasa directamente a los cubículos de la unidad de emergencia para que resolver de una manera inmediata no solamente el diagnóstico, el tratamiento y la patología. Dentro de la emergencia hay un área especialmente que se llama trauma shock. Correcto. Que son aquellos pacientes cuyo compromiso de su enfermedad compromete no solamente su vida, sino que llega hemodinámicamente inestable y llega con el riesgo de muerte inminente. Ese paciente es una emergencia, pasa directamente a la unidad de trauma shock, donde debe haber un equipo preparado para actuar de una manera inmediata, de una manera pronta y poder estabilizar al paciente y resolver. La mayoría de los pacientes que se encuentran en el área de emergencia, lo ideal es que no permanezcan más de 6 horas. Si uno ve que ese paciente amerita más de 6 horas porque no le ha resuelto completamente su patología, ese paciente debe ser hospitalizado. Correcto. ¿Okay? Y en el trauma shock, si en lapso también de 6 horas, máximo 12 horas, no se resuelve sus condiciones de inestabilidad, ese paciente debe ser pasado a una unidad de terapia intensiva o por lo menos de cuidados intermedios. Además, importante, mi doctor, los protocolos, porque hay muchos protocolos que están escritos y quizás en el devenir, en lo que llamamos medicina basada en la evidencia y en la experiencia, uno ha tropicalizado alguno de estos protocolos. Claro, lo primero que debe tener una emergencia es una norma de procedimiento de cómo debe funcionar la emergencia desde el punto de vista estructural. O sea, qué cargo debe ocupar cada uno de los integrantes de la emergencia. El residente, la enfermera, el camillero, incluso hasta la misma aseadora, debe estar escritas esas normas de cuáles son sus funciones específicas. No es lo mismo una emergencia para una enfermera que trabaja en terapia o que trabaja en hospitalización para una que trabaja en la unidad de emergencia. Sus fines y sus funciones son completamente diferentes.
La batalla de choque cuando llega el paciente es el médico residente. El médico residente evalúa al paciente, ¿okay?, para hacer una impresión diagnóstica e inmediatamente, si hay que tomar unas medidas, se le prepara para que las tome, pero inmediatamente va a ver cuál es el especialista que necesita la evaluación de este paciente para poder resolverle su emergencia. Desde su experiencia, mi doctor, importante las heridas por arma blanca y las heridas por arma de fuego. Toda herida por arma blanca y toda herida por arma de fuego pasa directamente a trauma-shock, ¿okay? Porque son pacientes con un compromiso inminente de su vida, de su muerte, que vaya a morir. Entonces, ese paciente se trata de estabilizar en trauma-shock y si inmediatamente se estudia de una manera integral, si en el caso de una herida por arma blanca, por una herida de arma de fuego, el paciente puede ser probablemente pasado a cirugía de una manera urgente para resolverle su problema. También aquellos pacientes con politraumatismo, producto de un accidente de tránsito, hay que evaluarlo integralmente. Hay que evaluar no solamente la parte neurológica, la parte abdominal, la parte respiratoria, hay que evaluar también su parte metabólica para poder tener la idea de cómo vamos a proceder a iniciar un plan de trabajo. Para estabilizarlo y por supuesto derivarlo. Sí, sí. Se nos hacen los minutos cortos, mi doctor, pero quería hacerle una pregunta que es muy especial en el área de emergencia y de urgencia. ¿Se necesita personal altamente calificado para estar en esos lugares? Sí, los médicos residentes que laboran en un área de emergencia deben tener una preparación mínima, o sea, unos requisitos mínimos para poder trabajar allí. O sea, no todo médico puede trabajar en un área de emergencia. Lo ideal es tener emergenciólogos, pero no todas las veces se presenta la oportunidad de tener un emergenciólogo. Entonces, el residente se le debe preparar con una buena dotación en la parte de conocimientos y en la parte de práctica para que pueda estar en capacidad de resolverlo. Pero juega un papel muy importante la figura del médico internista, la figura del cirujano, la figura del cardiólogo y la figura del traumatólogo. Son importantes su presencia. Cada vez estamos, por ejemplo, en el Hospital Clínica del Este, que es donde yo laboro, estos especialistas hacen guardia a cuerpo presente. ¿Por qué? Porque de minutos son esenciales y cruciales para la vida o la muerte de este paciente. Así es, ese primer minuto o minuto de oro y usted en manos de los especialistas. Venezuela cuenta con un talento humano excepcional y nosotros desde nuestro corazón agradecer la presencia de ellos en este programa Buscando el Norte de tu Salud, pero además usted en casita, libérese de toxicidad, viva en armonía y cada minuto es importante y en el momento en que se presente la emergencia o la urgencia, acuda de manera inmediata para poder salvar su vida. Desde aquí, desde la isla del Caribe, le decimos hasta un próximo capítulo Buscando el Norte de su Salud por Brújula Médica.